Como ya ha dicho Javier, mi nombre es Pilar Remacha y pertenezco al grupo de personas que estamos trabajando en estos temas de ventilación, dirigidos por Javier Ballester. El índice que vamos a seguir a lo largo de la charla pues es este que veis aquí en la diapositiva. En primer lugar, pues comentaremos una serie de cuestiones previas relacionadas con por qué consideramos que es importante ventilar, cómo lo vamos a hacer. A continuación hablaremos, del analizador de CO2. Básicamente, pues para comentar algunas indicaciones de contenido práctico como pues la importancia de calibrar, de tener en cuenta los tiempos de respuesta, cuál es el lugar más adecuado para situarlo. Después pasaremos ya directamente a cómo realizar este ajuste de las condiciones de ventilación, o sea, los pasos que tenemos que dar, que creemos que pueden ser útiles seguir, cómo hacer un plan de pruebas y cómo organizar la recogida de datos para aprovechar al máximo los valores que vamos a ir midiendo. A continuación, veremos una serie de ejemplos de registros de CO2 que hemos tomado en aulas en las medidas que hemos estado realizando estos días pasados y también comentaremos de forma particular la importancia de algunos recintos especiales y de los pasillos. Y ya finalmente, pues unas conclusiones acerca de los puntos más importantes que hemos tratado durante la presentación. Entonces, en cuanto a las cuestiones previas, bueno, pues como creo que ya todos más o menos estamos informados, cuando nosotros hablamos de la transmisión aérea de la COVID-19, estamos haciendo referencia a la inhalación de aerosoles que son emitidos por personas que están infectadas con el virus, donde estos aerosoles son gotitas muy pequeñas, del orden de tamaños inferiores a 100 micras, que debido a su pequeño tamaño precisamente pueden permanecer en suspensión en un ambiente, en el recinto donde estamos, durante varias horas. Y, por lo tanto, pueden aumentar las probabilidades de que una persona que entre a ese recinto la respire. La manera más sencilla de imaginarse cómo es el comportamiento de los aerosoles es pensar en el humo de un cigarrillo. Entonces, cuando una persona fuma, lo que está haciendo es emitir humo y ese humo no son más que aerosoles. Y si no hacemos nada, el humo permanece ahí en la habitación durante un tiempo que puede ser bastante largo. Bueno, pues los aerosoles se comportan de la misma manera. Entonces, ¿por qué medimos CO2? Pues porque, como acabamos de decir, al respirar exhalamos aerosoles, pero también exhalamos un gas que en principio es inocuo, que es el CO2. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar este CO2 como un indicador de la calidad del aire que hay en una estancia para discriminar si el aire está limpio o si está ya sucio en el sentido de que ya ha sido respirado por otras personas. Entonces, ¿por qué ventilaríamos? Bueno, pues porque al ventilar lo que buscamos es reducir el riesgo de contagio, es decir, diluir estos aerosoles que pueden ser potencialmente peligrosos para disminuir su concentración y así disminuir las probabilidades de respirarlos. Entonces, ¿cuánto tenemos que ventilar? Bueno, pues algunos estudios realizados, por ejemplo, por la Universidad de Harvard y otras organizaciones han calculado que para diluir adecuadamente el contenido de aerosoles, lo que tenemos que hacer es renovar el aire que hay dentro de nuestro recinto unas 5 veces a la hora. Entonces, una manera de entenderlo o de hacer es poner un ejemplo. Si nosotros queremos ventilar un aula que tiene unos 40 metros cuadrados y que, por ejemplo, tiene unos 2,5 metros de altura, estaríamos hablando de un volumen de aire en ese recinto de unos 100 metros cúbicos. Si multiplicamos esos 100 metros cúbicos por 5, por el parámetro de renovaciones hora, nos daría que tenemos que tener un caudal de ventilación de 500 metros cúbicos. Y esa es la cantidad de aire que tendríamos que renovar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues la opción más barata es con ventilación natural, simplemente abriendo ventanas. Entonces, ahora, la pregunta que nos surgiría es, ¿cuánto las abrimos? ¿Las abrimos del todo? Bueno, pues las pruebas que hemos realizado permiten llegar a la conclusión de que es posible tener un ambiente bien ventilado con aberturas parciales. Simplemente que para saber cuánto tienes que abrir, pues tenemos que ayudarnos de las medidas de CO2. Entonces, nuevamente, hemos dicho que al respirar exhalamos aerosoles y que no los vamos a medir porque es bastante difícil hacer una medida precisa de aerosoles y los equipos que se necesitan pueden ser pues, bastante costosos. Entonces, lo que vamos a hacer es medir el CO2. Como para poder tener una idea,
de la proporción del aire que hay en la habitación que ya ha sido respirado por los ocupantes. Y típicamente la unidad que se maneja para la medida de CO2 es ppm, que significa partes por millón, es decir, el número de moléculas de CO2 que hay por millón de moléculas totales. Pues, ¿qué valores de referencia podemos tener? Bueno, pues consideramos que un ambiente está limpio de aerosoles respirados, es decir, el ambiente que podamos tener en la calle, donde consideramos que no hay virus, el contenido de CO2 normal es del orden de 400 ppm de CO2. Entonces, si midiéramos este valor, podríamos decir que el aire está limpio. Y para prevención de COVID se ha establecido que el CO2 se ha quedado por debajo de 700 ppm, lo cual significaría que el 0,75% del aire que hay en la habitación ya ha sido respirado. Entonces, estos dos valores son los que a priori tenemos que tener en la cabeza para saber en qué rango nos tenemos que mover. ¿Cómo hacemos la medida? Bueno, pues con unos dispositivos que se llaman analizadores de CO2. Entonces, en el mercado podemos encontrar analizadores que están basados en diferentes tecnologías, pero los expertos recomiendan utilizar aquellos que utilizan tecnología NEDIR, es decir, infrarrojo no dispersivo, porque son los que dan las medidas más precisas. Y en la diapositiva podemos ver imágenes de algunos de los modelos comerciales. Entonces, a la izquierda del todo veis el ARANET 4, que es el que habéis adquirido algunos de los colegios. En medio tenemos el Temtop M2000, que también sabemos que algunos centros docentes lo habéis comprado, porque cuando recomendamos el ARANET 4 todavía no se comercializaba en España. Y a la derecha del todo tenéis otro que es un modelo, se llama X-Tech CO250, que es el que también hemos utilizado en algunas de nuestras medidas. Independientemente del modelo que utilicemos, es importante tener en cuenta que antes de realizar una campaña de medidas hay que calibrar. Calibrar es simplemente poner el analizador al aire exterior, es decir, en un sitio donde consideremos que el aire está limpio, en la calle, ¿no? Pero no cerca de fuentes de posible contaminación, pues no al lado de, pues no sé, del tubo de escape de un coche o de una hoguera, o sea, en un sitio donde esté el aire limpio, y activar la rutina de calibración que en cada modelo pues se llama de una manera. Esto es tan sencillo como seguir las instrucciones. Y una vez que se ha completado la rutina de calibración, comprobar que efectivamente el valor que nos está dando es ese 400 ppm, 20 ppm que deberíamos tener en aire limpio. Y también es importante tener en cuenta que hay que realizar comprobaciones periódicas de que la calibración es adecuada, sobre todo cuando sospechemos que el valor que estamos midiendo pues creemos que pueda ser erróneo, pues porque igual estamos midiendo algo muy alto y creemos que no deberíamos estar midiendo un CO2 tan elevado. Bueno, pues ante cualquier duda lo mejor es recalibrar para asegurarnos de que el equipo está trabajando correctamente. Entonces, otro punto que hay que tener en cuenta es respetar el tiempo de respuesta del analizador para asegurar que la lectura es correcta y estable. ¿Por qué decimos esto? Pues porque depende del modelo de analizador que estemos manejando. En algunos casos, el tiempo de respuesta puede ser bastante alto, en torno a 5 o 10 minutos, como por ejemplo sucede con el Temtop. Entonces, es necesario ser consciente de que hay que esperar este tiempo para asegurarnos de que el valor que estamos midiendo es el adecuado. Esto se puede entender si vemos, por ejemplo, estos gráficos que hemos puesto aquí. En el gráfico que vemos en la pantalla corresponde a unas medidas que hicimos en el pasillo de un colegio. Entonces, como podemos ver, estas series de datos que tenemos aquí y aquí y aquí, hemos anotado que el primer punto, la medida estaba sin estabilizar. ¿Por qué? Pues porque estábamos midiendo con el analizador en otra habitación, en otro aula, y lo trajimos al pasillo. Y este fue el primer valor que nos dio. Pero como podemos ver, pocos minutos después, el valor ha bajado bastante, ha bajado ya casi 100 ppm, ¿vale? Y hasta que no han transcurrido otros 5 minutos más, la lectura no se queda estable. Entonces, es importante tenerlo presente porque si nos hubiéramos quedado con este primer valor, sería erróneo, no sería representativo del ambiente que tenemos en el recinto donde estamos viviendo, en este caso en el pasillo. Sin embargo, si utilizamos otros modelos más precisos, como por ejemplo este de aquí, que está tomado con el X-Tech, el tiempo de respuesta es mucho más rápido y en un segundo ya es capaz de adaptarse a las variaciones de CO2 que hay en el ambiente. Y es posible tener un registro pues, más preciso, con más puntos, y podemos ver pues, que se adapta mejor a los posibles cambios de CO2 que hay en el ambiente donde estamos midiendo. Y otro aspecto que es importante tener en cuenta es dónde lo colocamos. ¿Por qué?
porque, claro, tiene que ser una zona que sea representativa del ambiente en el recinto. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que no hay que colocarlo en lugares que estén afectados por la ventilación de forma directa, es decir, hay que alejarlo de las puertas y ventanas. Lo que queremos hacer es medir el CO2 en la altura a la cual están las personas respirando. Y si vamos a hacer medidas en un aula, pues tenemos que comprender alturas que estén entre el rango de las personas que están sentadas y las que están de pie. Y, por ejemplo, pues podríamos colocarlo a una altura entre 1,2 y 2 metros, como se puede ver en la imagen, en la que hemos colocado el analizador en un trípode de los que se utilizan en fotografía, más o menos esa altura, y en la zona central de la estancia en general es la parte donde mejor funcionaría. Bueno, no hay que olvidar que el objetivo es renovar el aire de todo el aula con aire fresco y para ello lo que tenemos que hacer es evitar que haya zonas muertas. Entonces, dependiendo de las entradas de aire que tengamos en nuestro recinto, las opciones de ventilación serán mejores o peores. Entonces, como podemos ver aquí, a la izquierda del todo solamente tenemos una entrada de aire. Entonces, en este caso, la ventilación va a ser dificultosa porque todo el aire tiene que entrar y salir por el mismo punto. Sin embargo, conforme nos desplazamos hacia la derecha, vemos que las opciones de ventilación se amplían. Y la situación óptima sería aquella en la que tuviéramos ventilación cruzada, es decir, que haya aberturas en paredes opuestas y que además esté distribuida. Y eso significa que cuantos más puntos de entrada y salida tengamos, mejor, porque así mejor se va a homogeneizar el flujo de aire dentro del recinto. Como ya hemos dicho antes, buscaríamos colocar el analizador en la zona central, alejada de aberturas y ocupantes del aula, y también es importante evitar aquellas zonas que están aquí sombreadas en los esquemas, pues porque pueden ser zonas de recirculación que también alteren las medidas de CO2. Entonces, ¿cuál sería el protocolo que podríamos seguir para ajustar la ventilación? Bueno, pues el primer punto es importante mantener las puertas abiertas, porque no solamente vamos a abrir las ventanas para dejar entrar el aire, sino que también tenemos que intentar darle una salida fácil. Después abriríamos las ventanas y las dejaríamos fijas en una posición que consideremos que es la adecuada para empezar, buscando esa situación óptima de ventilación cruzada distribuida. Entonces, si las ventanas son correderas, pues es muy sencillo. Abrimos cada hoja de la ventana y hago la abertura que hayamos decidido y ahí la dejamos. Como mucho, pues tener cuidado de que las persianas no estén bajadas, de que si hay ventanas o estores, pues no estén tapando la abertura de aire. Y si las ventanas son de tipo practicable, es decir, que tienen bisagras, pues entonces igual tenemos que buscar otras formas de dejarlas fijas. Por ejemplo, pues colocando algún tope en las bisagras, en las guías y sujetándolo como hemos hecho aquí, pues con cinta para evitar que se desplace la hoja de la ventana. Entonces, podríamos empezar con una apertura de unos 80 centímetros, suponiendo que las ventanas tienen 1 metro de altura. Y si son más grandes o más pequeñas, pues la abertura proporcional que le correspondiera. Y repartir esta abertura, como hemos dicho, lo mejor posible. O sea, en vez de abrir una hoja de una ventana a 80 centímetros, si tenemos 4 ventanas, pues lo mejor es 20 centímetros en cada ventana. Y lo que haríamos ahora a continuación es registrar la evolución de CO2. Entonces, ahora ya depende. Si el analizador que estamos utilizando no tiene opción de hacer un registro continuo, pues lo ideal sería tomar lecturas, por ejemplo, cada 15 minutos para estar seguros de que el valor es lo suficientemente estable y además de que pues nos podemos adaptar a los posibles cambios que haya dentro del aula. Y también es importante tener en cuenta que en un aula que está ocupada por personas, la tendencia natural del CO2 va a ser aumentar con el tiempo. Y por eso puede resultar especialmente interesante hacer anotaciones justo antes de que el aula se vaya a quedar vacía para poder saber cuál es el valor máximo que hemos alcanzado en el periodo de registro. Es decir, antes de que se vayan al recreo o antes de que los niños abandonen el aula cuando han acabado las clases. Es muy importante intentar mantener estas condiciones fijas durante aproximadamente 1 hora para asegurar que los datos que hemos medido son válidos, es decir, pues no mantener la posición de las ventanas donde le hemos dejado. Si las puertas están abiertas, que estén siempre abiertas. Evitar en la medida de lo posible que haya cambios en el nivel de ocupación, es decir, que no tengamos primero 5 niños dentro del aula y 10 minutos después sean 25. O
Intentar también, en la medida de lo posible, que el nivel de actividad que se está realizando dentro del aula pues también sea el mismo. Pues si es una clase en que los niños están tranquilitos y sentados, pues que se mantenga así durante aproximadamente una hora y que no de repente se pongan a cantar o a bailar o a moverse mucho por el aula, pues porque entonces vamos a tener muchas variables que están modificándose. Y al final de la prueba valoramos la calidad de la ventilación. Entonces, hemos fijado las condiciones, hemos medido el CO2, pues ahora medimos, pues ahora valoramos, ¿es superior o es inferior a este límite de 700 ppm? Si, no es, si estamos por debajo de 700 ppm, bueno, pues entonces podemos preguntarnos, ¿el confort térmico dentro de nuestra aula es adecuada? ¿Podemos soportar bien el frío? Si es que sí, ya hemos acabado y entonces las condiciones que hemos fijado nos pueden servir para tener una ventilación correcta. Si es que no, como el CO2 es lo suficientemente bajo, pues tenemos margen para cerrar un poco más las ventanas, repetiríamos el proceso y volveríamos a medir. Si por el contrario hemos medido un valor de CO2 excesivamente alto, la ventilación es insuficiente y tendríamos que ir a unas nuevas condiciones de mayor apertura y repetir el proceso. Y la idea es repetir este proceso hasta de forma iterativa hasta conseguir ajustar la ventilación buscando ese compromiso entre una calidad del aire adecuada y un confort térmico. Entonces, un posible plan para realizar las pruebas de ajuste de ventilación sería este que tenemos aquí en la diapositiva. En una fase inicial, que podría durar 3 o 4 días, estaría destinado a conocer el aula que queremos caracterizar aplicando el protocolo anterior y para ello pues buscaríamos diferentes condiciones, pues hacer medidas en días donde las condiciones de viento varíen o en días donde haya cambios significativos en el nivel de ocupación si efectivamente eso sucede en el aula y analizar los resultados para poder sacar una serie de pautas generales que nos ayuden a realizar los ajustes de ventilación. Después entraríamos en una fase de verificación que podría durar aproximadamente 2 semanas y lo que haríamos es, bueno, pues estas aberturas que ya hemos establecido para las diferentes condiciones ambientales que hemos evaluado, ir comprobando de manera rutinaria que los niveles de CO2 se mantienen en las medidas que hemos ido tomando. Y ya finalmente entraríamos en una fase de uso rutinario donde utilizaríamos toda esta experiencia acumulada para ajustar la ventilación cada día. Que hoy el día se ha levantado muy ventoso, pues ya sabemos que tenemos que abrir X, 10 centímetros cada hoja. Que no, que el aire está muy parado, pues sabemos que tenemos que ir al doble de apertura, por ejemplo. Y lo que es importante es verificar que estos ajustes efectivamente son adecuados, que funcionan, con haciendo medidas de CO2, pues por ejemplo, como mínimo cada hora. De todas maneras, hay que ser conscientes de que los resultados que hemos obtenido son específicos del aula y de las condiciones ambientales de cada día. Entonces, es por eso que resulta muy importante prestar atención a detalles que ayuden a interpretar correctamente la información y a obtener el máximo, o sea, a aprovechar, a explotar todo el potencial que tienen los datos que hemos medido. Entonces, una forma de hacerlo es con un sistema de recogida de fichas como estas que hemos propuesto aquí, donde anotaríamos, pues, por ejemplo, datos relativos acerca del día que vamos a hacer las medidas, el aula en la que le estamos haciendo, cuáles son las dimensiones del aula, cómo está orientada el aula, el número de ventanas y las dimensiones que tiene. Podemos anotar otra serie de comentarios como es un día que hace mucho viento o ahora tenemos las puertas están abiertas o bien el flujo de aire hoy circula desde las ventanas al pasillo o al revés, hoy entra desde el pasillo y sale por la ventana. Y después, en una tabla de datos, simplemente iríamos registrando pues para cada hora el valor de CO2 y puede ser interesante también llevar un control del número de alumnos si son aulas en las que la ocupación puede ir fluctuando a lo largo de la jornada lectiva. Y lo mismo, pues anotando la apertura de las ventanas si vamos a hacer cambios en este parámetro. Y como decíamos, es importante anotar cualquier detalle que creamos que es significativo para darle sentido al valor que hemos registrado. Pues, por ejemplo, la lectura se ha realizado justo antes de que los niños entren al aula. Ahora, de repente, cerramos la puerta porque vamos a ver una película y no queremos molestar. O en esta clase los niños están bailando y cantando, se mueven mucho. O están muy tranquilos porque están haciendo un examen. Entonces, así, luego los resultados que hayamos medido va a ser más fácil de interpretarlos.
Y a continuación, pues vamos a ver una serie de ejemplos que ilustran algunos de los efectos que ya hemos comentado. Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, lo que estamos viendo es un registro que se tomó en una clase con alumnos de secundaria en 2 días. Entonces, como podemos ver, las dos curvas son bastante parecidas, salvo en un periodo en el que la curva roja supera con creces el límite de ventilación correcta y se dispara hasta casi 900 ppm. Entonces, en este caso, lo que sucedió es que hubo un cambio significativo en el nivel de ocupación en el aula, que son los números que aparecen aquí indicados, donde anotamos el número de alumnos y de profesores que había en cada momento. Entonces, como podemos ver, en este momento de aquí, en la curva azul, estábamos con 5 alumnos y un profesor, pero sin embargo, el siguiente día que hicimos las pruebas, la ocupación en el aula se triplicó y, consecuentemente, el nivel de CO2 aumentó y vemos que, en este caso, pues la apertura de ventanas que teníamos ya no funcionaba correctamente. Sin embargo, en otros periodos de la jornada lectiva en el que las condiciones eran similares, los valores eran bastante repetibles, como pues, por ejemplo, en la zona inicial de cuando comienzan las clases, o bien en los momentos en los que se marcharon al recreo, la curva de decaimiento del CO2 es también muy parecida. Además, en esta gráfica podemos ver la importancia que tiene el hecho de mantener la ventilación de manera continua, porque como podemos ver, cuando los niños se van al recreo, el aula se queda vacía, ya no hay generadores de CO2 y, por lo tanto, el ambiente se limpia y se limpia del todo, ¿vale? Al final tenemos aquí 400 ppm, que es el nivel de CO2 que hay en la calle. Pero ¿qué ocurre? Que aquí, poco después de las 11:30, los niños vuelven a entrar en clase y entonces el CO2 vuelve a aumentar. ¿Qué ocurre? Que si no tuviéramos las ventanas abiertas, este nivel de CO2 iría aumentando, 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 aumentando de manera progresiva y no pararía. Entonces, si nosotros en este momento decimos, bueno, sí, el aire en la habitación ya está limpio, pues ahora aquí cerramos las ventanas, no haríamos nada, porque como podemos ver, 5 minutos, 10 minutos después, el CO2 ya ha aumentado hasta 600. Y si hubiéramos cerrado las ventanas, habría seguido aumentando y estaríamos trabajando durante el resto de la jornada en unos niveles de ventilación que serían incorrectos. En este otro ejemplo de aquí, lo que podemos ver es el efecto que pueden tener las condiciones meteorológicas sobre los niveles de CO2. Entonces, como podemos ver, es un registro continuo a lo largo de toda la jornada lectiva que se realizó en una clase y a primera hora de la mañana no estaba soplando el viento y teníamos una ventilación que era correcta, pero bueno, que estaba ahí casi rozando los 700. ¿Qué pasa? Que poco antes de las 10 empezó a soplar el viento y sin haber ningún otro cambio dentro de la clase, los niños estaban tranquilos, el CO2 fue bajando de manera progresiva hasta pues, valores bastante bajos, hasta casi 500. Entonces, como podemos ver, el viento juega un papel muy importante en la ventilación del recinto. Entonces, como vemos que aquí el nivel de CO2 era lo suficientemente bajo, pues dijimos, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es intentar buscar un mejor confort térmico. Y lo que hicimos fue cerrar las ventanas. Aquí estábamos con 7,5 centímetros de abertura, aquí pasamos a 4 y el CO2 aumentó, bueno, pero aumentó hasta valores que todavía no superaban el límite. Entonces, como podemos ver, con solo 4 centímetros, el ambiente en la habitación era mejor, no hacía tanto frío y, sin embargo, la ventilación era igual de correcta. Este otro ejemplo ilustra lo que sucede cuando hacemos cambios en ajustes de ventilación, es decir, cuando modificamos pues, la posición de las ventanas y de las puertas, y corresponde a dos curvas que se tomaron en una clase de alumnos de bachillerato. Entonces, lo primero que llama la atención es la escala. Como podéis ver, los valores que se registraron en algunos periodos eran más altos, porque ahora los alumnos que hay dentro del aula pues son más mayores y, por lo tanto, emiten más CO2. Entonces, vemos que hay periodos en los que las dos gráficas se separan. Por ejemplo, en este extremo de aquí y de aquí. ¿Por qué? Bueno, pues la diferencia en este caso entre las curvas roja y la azul es que en un caso se mantuvo la puerta abierta durante todo el periodo de registro, sin embargo, en el caso de la roja, los niños entraron a clase y se cerró la puerta. Y el CO2, como podéis ver, pues siguió la tendencia que se esperaba, siguió subiendo. Y en el momento en el que abrieron la puerta, se recuperaron las condiciones de ventilación más adecuada y el CO2 bajó. Lo mismo sucedió aquí.
En este momento en el que el CO2 empezó a ser más alto, lo que hicieron fue bajar las persianas, porque igual pues, necesitaban utilizar la pizarra y no se veía bien. Bueno, pues al bajar las persianas a un 50%, aunque teníamos las ventanas abiertas 15 centímetros, vemos que estábamos peor ventilados que este día que estábamos con las ventanas abiertas 7 centímetros y medio. Sin embargo, en otros periodos donde las condiciones eran similares, los registros de CO2 daban valores muy repetibles. En este otro ejemplo de aquí es muy ilustrativo de lo que puede suceder cuando alteramos de manera drástica las condiciones de ventilación en un aula. Entonces, corresponde a un registro que se tomó en una clase de música donde había muchos alumnos dentro y estaban tocando. Entonces, como podemos ver, al inicio de la jornada, el CO2 pues estaba en valores correctos. Sin embargo, sobre las 9 de la mañana, entró un grupo más numeroso y como iban a tocar instrumentos, pues cerraron la puerta para no molestar. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que el CO2 aumentó de manera drástica. Aquí estábamos en valores que nos llegaban a 600 y, bueno, casi se multiplicó por 2 veces y media el valor de CO2. Sin embargo, cuando acabó la clase, abrieron la puerta y, aunque seguían tocando, la ventilación era mucho mejor y eso se reflejó en el registro de CO2 que bajó de manera significativa. Y por último, este otro ejemplo lo que ilustra es lo que puede suceder en clases que puedan, por sus características especiales, pues puedan tener una ventilación más dificultosa. Entonces, en este caso, se trata de este aula, un aula de sexto de primaria que tiene ventanas solamente en una fachada y una puerta. Entonces tenía 4 ventanas, pero una de ellas no se podía abrir. Y además la ventana da un pasillo, es decir, bueno, pues las opciones de ventilación aquí no son las óptimas. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, con una apertura de unos 15 centímetros, que sería la curva roja, el nivel de ventilación era correcto durante aproximadamente toda la jornada lectiva. Sin embargo, cuando cerrábamos las ventanas, veíamos que era insuficiente para mantener el CO2 dentro de los valores recomendables, estando pues eso, en valores que rondaban pues, casi las 1100 ppm. Sin embargo, pues hicimos también una prueba de, bueno, ¿qué sucedía si aquí en el pasillo había un par de ventanas? Bueno, pues lo que hicimos fue abrir una de las ventanas del pasillo y lo que se observa es que efectivamente al abrir la ventana se conseguía que tirara mejor el flujo a través de la habitación y el CO2 en la curva naranja efectivamente bajó casi 200 ppm. Bueno, y como hemos dicho antes, bueno, pues los pasillos pueden jugar un papel muy importante en la ventilación de las aulas. Entonces, es importante tenerlos bien ventilados por un doble motivo. Primero, porque es un recinto más. Entonces, por esa razón, pues tiene que estar igual de bien ventilado que el resto de las aulas. Pero es que además, aproximadamente la mitad de las aulas se pueden llegar a ventilar desde el pasillo. Entonces, en estos esquemas de aquí ilustramos lo que sucede cuando tendríamos un pasillo mal ventilado o bien ventilado. En el ejemplo de la izquierda vemos que el flujo de aire está viniendo desde la izquierda. Entonces, entra aquí y hemos abierto las ventanas para que la ventilación en las aulas A1 y A3 sea correcta. Tenemos 700 ppm. Entonces, este flujo pasa al pasillo y llegará con 700 ppm. Como en el pasillo no tenemos ninguna otra posibilidad de ventilar de forma propia este recinto, pues cuando el aire pasa a las aulas que tiene a su derecha, ya entra contaminado. Y el aire, entonces, dentro del aire se va a sumar la contaminación que arrastraba del pasillo más la propia generada por los ocupantes del aula. Entonces, vemos que las aulas que quedarían a la derecha estarían peor ventiladas que las que tenemos a la izquierda. Entonces, para poder tener buena ventilación aquí, igual tendríamos que sobreventilar estas de aquí, por lo tanto, pues quizá aquí pasar frío para tener aquí unos valores más bajos. Sin embargo, si tenemos un pasillo donde hay posibilidades de realizar una ventilación propia dentro de este recinto, el aire llegaría con 700 ppm de las aulas que tenemos a la izquierda, pero podríamos bajarla, por ejemplo, a unas 500 ppm si conseguimos ventilar este recinto y entonces cuando entre aquí no entrará tan sucio y por lo tanto
el aire que tuviéramos aquí, pues en vez de alcanzar las 1000 ppm, se quedaría en 800 y estaríamos en unos niveles de ventilación más adecuados. Entonces, por eso creemos que es importante que quizá para recintos como los pasillos manejar un límite más restrictivo para el CO2 y en vez de 700 ppm trabajar con un valor inferior, que podría estar en torno a las 550 ppm como límite orientativo de lo que sería un pasillo bien ventilado. Entonces, al igual que hemos dicho antes, puede resultar interesante utilizar un sistema de fichas para hacer las medidas en los pasillos. Entonces, nuevamente, pues aquí anotaríamos el día, el pasillo, cómo está orientado, si tiene puertas o no tiene puertas que comunican. Puede resultar interesante también tener un esquema de cómo está dispuesto el pasillo, de cómo dan pues, las diferentes aulas a las mismas, de los puntos en los que vamos a hacer la medida y, bueno, nuevamente, en una tabla, pues anotaríamos dónde estamos haciendo las medidas, pues en este extremo o en el centro o en este otro extremo, la hora y la medida de CO2. Y cualquier anotación que pueda ser interesante para darle significado al valor que hemos medido. Pues, por ejemplo, pues se nota corriente en el pasillo o de repente han cerrado la puerta de la clase del aula de primero o cualquier cosa que se nos ocurra que pueda ayudarnos a interpretar mejor el resultado. Y aquí vemos un par de ejemplos de lo que sería un pasillo bien ventilado o peor ventilado. Entonces, en este caso de aquí, lo que vemos en la gráfica es un registro que tomamos a lo largo de un día en el pasillo de este colegio, que como podemos ver es un pasillo que tiene forma de L y que tiene muy buenas posibilidades de ventilación, pues porque tiene en puntos de entrada de aire en 3 orientaciones. Tiene aquí puertas, tiene puertas en esta fachada de aquí y además tiene en los tramos de escalera que comunican esta planta con la planta superior, también hay ventanas que pueden abrirse. Entonces, como podemos ver, pues la ventilación en el pasillo es muy buena, independientemente de que haya viento o que no lo haya. Y lo que se comprueba nuevamente es que cuando sopla viento, la ventilación es mucho mejor. De hecho, hay puntos en donde el ambiente estaba pues, tan limpio como en la calle. Sin embargo, en este otro caso de aquí, el pasillo, dependiendo de las condiciones, está peor ventilado. Este es el pasillo que hemos visto antes. Entonces, bueno, pues cuando soplaba cierzo y las ventanas de las aulas estaban abiertas 15 centímetros, la ventilación era correcta. Pero hubo otros momentos en los que si las ventanas de las aulas estaban más cerradas, pues la ventilación era insuficiente. Y nuevamente, cuando abrimos la ventana del pasillo, como ya hemos visto antes, mejoraba la ventilación en el aula de sexto y también en el pasillo, donde ves que se correspondería con la serie de triangulitos, donde veníamos de valores de 600, 750 a pues, unos valores que ya quedaban por debajo de 500 en algunos casos. Y bueno, pues por último comentar que puede haber recintos que puedan tener una consideración especial, como por ejemplo los comedores, donde la característica distintiva es que los ocupantes van sin mascarilla. Entonces, creemos que en estos casos pues puede resultar también interesante manejar un límite más restrictivo que, por ejemplo, sea similar al de los pasillos. Y no trabajar con ese límite de 700 ppm, sino con uno más bajo. Entonces, en la gráfica que veis en la imagen, se corresponde con un registro realizado en un comedor. Hay 2 curvas, porque estábamos midiendo en 2 puntos, en el centro y en una esquina del comedor. Son prácticamente iguales. Y como podemos ver, durante el periodo que estaban comiendo los chicos, pues la ventilación fue correcta durante la mayor parte del tiempo, salvo quizá en esta media hora de aquí. Claro, en este caso era un comedor que tenía ventanas que estaban abiertas y también tenían abiertas todas las puertas de emergencia. Entonces, como podemos ver, pues las condiciones de ventilación eran bastante buenas. Y para finalizar, pues resumir un poco las conclusiones de la presentación. Entonces, que es muy importante mantener ventilación cruzada distribuida, sería la situación óptima que deberíamos buscar. Hay que intentar mantener la ventilación de manera continua, no solo entre clases, porque si no los beneficios de ventilar el recinto se pierden al poco rato. Hay que prestar especial atención a los pasillos. La consigna debería ser abrir cuanto más mejor, donde la abertura mínima estaría condicionada por las condiciones de ese día, pues por el nivel de ocupación, la actividad, la meteorología del día en cuestión. Para ello, lo que tenemos que hacer es
medir, es decir, utilizar un analizador de CO2 y ajustar las ventanas o las puertas que tengamos para que el valor de CO2 pues, esté por debajo de 700 ppm si estamos tratando en un aula o por debajo de 550 ppm si es un pasillo o un comedor. Y no hay que olvidarse de comprobar periódicamente que los niveles de CO2 son correctos, especialmente si por algún motivo cambian las condiciones. Si, por ejemplo, empieza a soplar el viento o metemos el doble de niños en el aula. Bueno, pues esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, intentaremos responderla lo mejor posible y muchas gracias por vuestra atención.